Bienvenidas y bienvenidos todos y todas. El domingo pasado en otra trama hablé de este libro extraordinario, te lo quiero mostrar en cámara, de Fabián Martínez Icardi, Los hombres más altos. Un momento donde se demonizan a los pueblos originarios. Un momento donde recrudece cierta violencia que, como decíamos con Cristina Vanegas hace una semana, siempre proviene de la derecha. Esa violencia, claro, cuando se trata de mapuches, ni hablar tehuelches, que aquí son centrales en esta novela, es mayor todavía. Mayor todavía porque después de la operación inmobiliaria, de la campaña del desierto, de Roca, más otras campañas de exterminio que tuvo la Argentina, conviene crear un enemigo que puede venir a quitarnos la tierra, cuando en realidad el terrateniente más importante de este país es Benetton. También tenemos a John Lewis, que tiene el lago escondido para él, para mirarlo. Ahora, todo esto que digo es parte de ciertas ideas que puedo tener yo, que podés compartir o no, espero que las compartas. Pero Icardi es un escritor. Entonces, ¿qué hace? Construye, a través de la forma literaria, construye un texto de una enorme belleza. Una belleza que tiene que ver con el horror en algún momento. Pero es literatura. Es literatura con la carga de verdad que tiene la buena literatura. Con la enorme carga de verdad que tiene la buena literatura. Está con nosotros Fabián Martínez Icardi, vamos a hablar de Los hombres más altos, que tiene un texto nada menos que de Coetzee, Premio Nobel de Literatura, ponderando, hablando de la novela. Paso a otro tema y te muestro otro libro que me parece realmente estupendo. Un ensayista, muy joven, Hernán Confino, La contraofensiva, el final de Montoneros. Uno podría pensar que en la contraofensiva vinieron los más jóvenes, lamentablemente, a una jaula creada por la dictadura militar, donde era casi o muy probable que murieran masacrados por la dictadura. Este casi es un lugar común. Quizás es algo que yo pienso, pero Confino da otras hipótesis, porque Confino es un profundo ensayista que ha escrito para mí el mejor libro. Ustedes dirán, ¿pero qué le pasa que halaga todos los libros? Porque si no, no te invito, así de sencillo. La gente que invitamos es porque la admiramos, porque nos conmovió su libro. Es un libro que habla de una época que conozco muy bien, muy bien. Y es un libro que presenta, como nunca antes se había hecho, un estudio profundo sobre el tema. Así que vamos a conversar con Hernán Confino. Y el terreno, que es mi terreno por excelencia, el teatro, encontrarme con el maestro Toto Castiñeiras, que he visto todas sus obras, ahora las tenemos en libros, pero también tenemos la posibilidad de ir al Teatro El Picadero y ver Ojo de Pombero y disfrutar con lo que es el teatro. ¿Qué es el teatro? Cuerpos en escena, que tocan o impactan al espectador. Cuerpos que están vivos, cuerpos que hablan de una tradición muy extraña en este caso, que es Pombero. ¿Quién era Pombero? Pombero es como Dionisios, pero paraguayo. Es como una divinidad, es como un duende, es como alguien que se asocia con la lujuria, con el erotismo, con el delirio, con cosas horribles también, como tomar mujeres por la fuerza. Es un mito. Con Pombero, Castiñeiras construyó un espectáculo excelente, verdaderamente excelente, en el Teatro El Picadero. Porque tiene mucho talento Toto, y recordemos que trabaja en el Circo del Soleil y ha desarrollado una estética del clown admirable. Dos amigos que extraño mucho. Uno, Pino Solanas. El otro, el querido Tato Pavlovsky. Yo tuve el orgullo de escribir el prólogo de uno de sus primeros libros, donde estaba Robot, donde él hacía teatro del absurdo.
Y Tato de Pavlovsky es Tato Pavlovsky, ¿qué quieren que les diga? Sigue siendo para mí Tato Pavlovsky, pero también Yuyo Noé, que ha venido a este programa muchas veces, han hecho una película. Han hecho. Es una película que está registrada, no lo hicieron ellos, obviamente. 3 en la deriva del acto creativo. ¿Y con qué tiene que ver? Con una época, con una producción. Son las conversaciones de Pino Solana, Yuyo Noé y Tato Pavlovsky. Son las ideas, pero también es el exilio. También es la patria siempre tan castigada, que es la patria que nosotros compartimos, nuestro territorio, y cómo expresar todo eso de manera artística. Miralo a Tato, mirá la expresividad del gran Tato, pero también de Yuyo Noé, por supuesto. Esta película tiene a Gaspar Noé como uno de sus directores de la película, y comienza la charla tomando un vinito y entre bromas, anécdotas e historias, ahí se va imponiendo un relato que lo tiene también a Gaspar Noé filmando a Juan Solanas, a Martín Pavlovsky, a Susie Evans. Se estrena ya en unos días, creo que el 9 de diciembre, ¿no? 9 de diciembre, y qué placer, ¿no? Estuvo en el Festival de Cine de Mar del Plata, encontrar con ellos. Si ellos supieran cómo sintetizan una época, cómo sintetizan un tiempo, y que todo lo que ellos dicen sobre el arte, pensemos que está La Hora de los Hornos, pensemos que están las películas de Pino, la pintura de Yuyo, bueno, todo eso tiene que ver con nuestra manera argentina propia de estar en el mundo y de crear a partir de lo que tenemos, porque no podemos crear de otra manera. Y ahí tiene un espíritu latinoamericano notable la película. Por eso te pido que la veas, como te pedí también recién que leas Los hombres más altos. Fabián Martínez Icardi, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Qué libro, ¿no? Qué libro. Te conmoviste escribiéndolo, me dijiste fuera de cámara. Fue un proceso muy largo y sí, la verdad que hubo muchas veces que he llorado bastante escribiendo ciertas partes del libro. Es un libro, es que profundizar de cualquier manera en la historia de los pueblos originarios argentinos es un momento de dolor, ¿no? Y hacerlo desde la literatura invita justamente a sensibilizarse aún más todavía. Y hay frases y hay momentos en que sentía que, sinceramente, no sé, que no, la única respuesta era realmente una respuesta muy emotiva, como de llanto, digamos. ¿Tuviste vínculo con los tehuelches? Bueno, yo vengo de familia de colonos patagónicos de mucho tiempo. En 1910 llegaron mis bisabuelos a la meseta santiagueña como empleados rurales, venían de Asturias. Después mis abuelos también eran empleados rurales, pero terminaron comprando una estancia pobretona en el medio de la meseta. Y bueno, yo en esa estancia pasaba los veranos acompañando a mis abuelos. Los peones que trabajaban en esa estancia eran todos mapuche, huiliche, de la zona de Chiloé o de las reservas tehuelches. Entonces, en esa época no se autoidentificaban como indígenas porque era la marginalización, la de decir, evidentemente no querían que nadie supiera que eran indígenas, claro. Y se usaban eufemismos. A los chilotes, a los mapuches se les llamaba chilotes, a los tehuelches se los llamaba paisanos. Y bueno, y esa gente fue muy importante en mi vida. Yo muchas veces estaba solo con mi abuela porque habían muerto muchos de los hombres de mi familia, entonces yo me quedaba con mi abuela y esos hombres me enseñaron a las tareas de campo y andar a caballo y, digamos, el trabajo con las ovejas, y también compartía mates, compartía y no charlas. Sabías que eran mapuches, no sabías. Me entero muchísimos años después. Fui a visitar a la estancia. Perdón, que eran tehuelches. No, exacto. Voy a visitar la estancia de muchísimos años después. Estoy hablando de hace, no sé, 8 años atrás, que hacía mucho que no iba, y hay otro peón que está ahí en la estancia, que los peones, digamos, ahí es una relación que se comen todos juntos, la gente charla, es decir, que no es una relación jerárquica casi, y lo veo y me presento, y él empieza a hablar y me dice, yo soy tehuelche, me dice. Y yo digo, ¿tehuelche? Sí, yo soy de la reserva del lote 6 del lago Cardiel. Entonces me voy a hablar con mi tía, que es la única que queda viva de esa época, y le digo, decime tía, entonces todos estos hombres, y le doy los nombres,
con los que yo me crié eran indígenas. Ellos eran todos indígenas. ¿Y por qué nunca me dijeron nada? Impresionante. Y cuando escribí la novela, tomás un presbítero salesiano como protagonista. Alguien que llega al Papa, ¿no? Alguien que pone una fuerza impresionante. Pero aparece un tema bíblico, un tema reivindicatorio, que sería que fue el pueblo elegido. Y esto es muy, muy emocionante, la búsqueda y el empeño que pone este presbítero, que es mestizo, ¿no? Ser mestizo... O sea, corre su sangre es una sangre de pueblo originario. Sí, ser mestizo para él también es todo un trayecto, porque él se cría en una estancia de ingleses, la mujer es norteamericana, su madre, el padre desaparece, básicamente no lo conoce, y la madre, Tehuelche, muere cuando es muy joven. Entonces, cuando él va al internado salesiano, donde empieza, digamos, su mundo fuera de la estancia, ahí el mundo le dice también y le hace ver que él es mestizo, a través de la discriminación. Pero ¿qué pasa? Ahí encuentra a Aiso. Aiso es un chico tehuelche, claro, que es hermoso, que es alto, que es fuerte, y de alguna manera él se conecta su parte indígena a través de ese amigo que se hace, que a su vez hay una experiencia muy, muy importante dentro de lo que pasa allá en la escuela, y entonces empieza un camino completamente contrario, de reivindicación. Y para eso no solamente se quiere reivindicar él, dice, vamos a reivindicar a mi pueblo entero. Y de ahí surge esa conexión que él hace con una pintura rupestre, con un animal unicornio, con una forma quizás de un bisonte, que hay, yo las he visto, yo las fui a investigar. ¿Y está el unicornio? Sí, hay tres. Yo visité dos, hay una en la Cueva de las Manos, que es la que más gente más ve, y hay otra en el lago Posadas, que es un lugar fantástico, recomiendo a cualquiera que quiera visitarlo, que es hermoso realmente. En la provincia de Santa Cruz hay un murallón muy alto que se llama el Cerro de los Indios, donde hay muchas pinturas rupestres, y allí hay una pintura de un bisonte con un solo cuerno, y enfrente es la pintura de un laberinto, que es una de las pocas pinturas laberínticas, pictografías en Argentina. Así que era muy interesante que estén uno enfrente del otro. Entonces de ahí surge también la idea de este bisonte, que de alguna forma es el animal, la bestia emblemática de los tehuelches para este presbítero, que los tehuelches han venido trayendo desde Asia Menor, encomendados por Dios. Porque él cuando empieza a investigar se da cuenta que en la Biblia aparece el unicornio mencionado 12 veces. Entonces dice, y lo describe como una bestia feroz, no como el animal que vemos en los tapices medievales europeos. Dice, acá pasó algo. Y empieza a investigar y se da cuenta que la teoría, digamos, el mito del unicornio viene de Asia Menor. Ahora, a medida que avanza la conciencia, ¿no?, que va tomando este personaje, que es Manuel Palacios, también la escritura crece. O sea, la escritura siempre es buena, tu escritura siempre es buena, pero va tomando una pregnancia emotiva muy potente. ¿Esto te lo propusiste? No, fue todo un proceso. Yo lo que sí me propuse es que cuando me enfrenté a lo que estaba escribiendo, considerando además, digamos, culturalmente en Argentina, cómo se considera el tema de los pueblos originarios, yo dije, esto hay que escribirlo muy bien. O hay que escribirlo lo mejor que yo pueda. Bueno, ya ganaste el premio Clarín de novela. Sí, bueno, pero, ya venís, sí, gracias, pero esto era escribiendo muy bien. Claro, pero esto era un desafío para mí muy superior. Entonces sí puse un esfuerzo enorme. Estos párrafos están reescritos cientos de veces, leídos en voz alta, que hasta la última sílaba encaje, y si no encajaba la sílaba, volver a ver cómo se podía hacer para que tuviera la cadencia que tuviera que tener. Eso por un lado la parte técnica. Pero después hay una cuestión que es el desborde emotivo. Claro. Entonces yo empiezo a escribir esto y me encuentro, yo básicamente por muchos momentos me sentí muy, muy cercano al... Sí, te encontrás algo de tu propia vida. Por supuesto. Entonces... Y en ese desborde emotivo, y bueno, hay que dejarlo. Después se lo puede corregir, se lo puede ver, pero el desborde emotivo tiene que estar ahí. Y en un momento dije, me lo voy a permitir. Me lo voy a permitir porque el libro lo va a soportar. Porque a veces el desborde emotivo en un libro puede hacer derrapar un libro. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero digo, el libro lo necesita, porque no hay forma de escribir esto si no le ponemos esta emotividad. Ahora, también, como dicen nada menos que Coetzee, ¿no?, Premio Nobel de Literatura, ¿no?, habla de los derechos de un pueblo pisoteado y vencido. Es decir, el texto tiene la fuerza del personaje central,
Incluso a mí me gustó el personaje de la condesa, por ejemplo, ¿no? Digamos, me gusta que el personaje central sea tan humano, ¿no? Que pueda tener una aventura amorosa o lo que sea, erotismo. Pero también está esa reivindicación que el lector le agradece, de ese pueblo, como dice Coetzee, pisoteado, olvidado. Yo te preguntaba el otro día en la radio si tienen un idioma los tehuelches. Vos me dijiste que sí, que hay un idioma tehuelche, pero me dijiste que los mapuches tienen un idioma o más desarrollado o que... No, los dos tienen distinto. Vamos por parte. Coetzee él ve en la novela una cuestión del pueblo pisoteado que está, pero el objetivo mío en la novela era también y principalmente trabajar el tema del orgullo tehuelche. Claro. Porque yo no soy tehuelche, pero evidentemente tuve una relación muy cercana con muchos de ellos y sentí esa necesidad de trabajar la necesidad del orgullo del pueblo originario, particularmente del tehuelche. Y eso es una cosa que creo que la novela lo transita hasta el final, digamos, con una cuestión exaltada, que a su vez le termina resultando muy mal, justamente porque la historia argentina no está preparada para el momento del libro para salir a hablar del orgullo tehuelche, ¿no? Se lo toma de una manera distinta y en el libro lo trata así. Bueno, con respecto a lo que me preguntabas de temas de los idiomas, sí, los tehuelches, el idioma es Aoneco con doble K. Aoneco. Y bueno, los mapuches hablan mopuzungún o mopudungún, que es un idioma que está, la nación tehuelche es mucho más grande y se ha mantenido mucho más viva y tiene un idioma que hay mucha gente que lo habla. El mapuche. El tehuelche, hasta hace 3-4 años atrás, que murió Dora Manchado, que era la última hablante de Aoneco, se estaba generando un programa de recuperación con los tehuelches más jóvenes, en que Dora Manchado se reunía con ellos en Camusuaique, que es una reserva tehuelche que está entre Río Gallegos y el Calafate, con la ruta que va para el glaciar Perito Moreno, y que está hace muchos años. Esa reserva es una de las primeras que se abrió, y ahí hay una escuela que trabajaba la enseñanza del idioma. Y en la provincia de Santa Cruz hay una reemergencia tehuelche muy importante, están muy organizados, hay muchísimos trabajos y sigue trabajando. Yo creo que me regalaron un libro hace unos cuantos años con fotografías, creo que sí. Lo importante ahora, yo diría, quizás lo más clave, es que la mayoría de las fotografías indígenas son museísticas, ¿no? Son fotografías en blanco y negro o en sepia. Yo creo que es importante que empecemos a mostrar, porque está la cuestión del esencialismo, ¿no? Como que si el indio no está vestido con una pincha, no es indio. Claro. Si tiene un teléfono celular, es un indio trucho, ¿no? Es como que nosotros, si nos vieran al revés, si nosotros no bailáramos el pericón, no somos argentinos. Pero tango, no bailas tango, no sos argentino. No bailas tango. No, hablamos de cosas más antiguas, ¿no? Porque nosotros estamos pidiendo... el gato. Les estamos pidiendo que sigan como 200 años atrás. Porque es lo pintoresco, es como para llevar turistas y decir, mira, acá hay un no solamente tehuelcho. Eso, es que es una cosa muerta. Es lamentable, es una cosa muerta. Es un pretérito perfecto, es decir, un pluguan perfecto. Había indios, hubo alguna vez, ¿no? Es una manera también de mantenerlos absolutamente en el pasado. Ahora, fíjate que la destrucción sobre los pueblos originarios fue tan terrible, que por momentos uno siente, o por lo menos la gente que a lo mejor no está muy al tanto, como que nunca existieron. Es como los negros. Es decir, los negros de color, los afroargentinos, digamos. Nunca existieron. Cuando hubo una población negra, en Chascomús hay una capilla negra donde se organizaba el carnaval. Bueno, con los pueblos originarios lo que pretenden las clases dominantes siempre han pretendido es invisibilizarlos. Acá no existieron, no hubo. Una novela como esta los trae, pero a través del arte. Construye subjetividad. Los trae a través del arte. Es que, Osvaldo, yo la verdad que había leído, hay varios escritores argentinos que de alguna manera tocaron el tema indígena y con muy buena voluntad. Yo creo que siendo patagónico, la Patagonia básicamente es un territorio invadido por la Argentina, es un territorio que ahora se podría considerar un territorio extranjero, que la Argentina lo invade, ¿no? Entonces, yo me crié en una zona que sería casi una zona de frontera, si se quiere. Yo considero que eso me hace ver la Argentina también de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta mirar a la Argentina desde la Patagonia, sobre todo, es decir, los pueblos originarios estaban en toda la Argentina, pero hablando específicamente de los patagónicos, para poder entender la subjetividad.
Y hace falta. Ojalá que esta novela, y mi mejor deseo para esta novela es que pronto se vuelva redundante, que las novelas que realmente vayan saliendo sean las novelas subjetivas realmente escritas también por los escritores de los pueblos originarios. Porque necesitamos lo que vos decís, necesitamos la subjetividad. Lo que tenemos es las operaciones de prensa que tiene la derecha argentina desde el siglo XIX hasta ahora. La campaña del desierto, el nombre nomás es una operación de prensa. Obvio. Yo vi una película hace poco chilena donde se hacían fotografías con un indígena asesinado. Sí. Al lado de la fotografía, el hombre orgulloso, como mirando hacia cámara, con el indígena asesinado. Digo, eso en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. Sí, con los Salta. Exactamente. Como que estaba autorizado. Absolutamente. Como si cazaran un león, que tampoco estoy de acuerdo con que maten un león, pero como si cazaran un león y lo muestran al león. Es terrible. Bueno, eso no hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de poco más de un siglo atrás, cuando se estaban escribiendo las grandes novelas, se escribían las grandes óperas, se hacía el Teatro Colón acá en Argentina, estaban matando indios y los sacaban sacaban la foto como si fuera un león. Mostrándolos, era legal. Exacto. Fabián, te felicito otra vez más, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ojalá que mucha gente lea Los hombres más altos. La publicó Alfaguara. Paso todos los datos porque tengo interés en que la leas. Por eso todos los datos, no me privo de nada. Fabián Martínez Icardi, Los hombres más altos, la publicó Alfaguara. No dejes de leerla, haceme caso. Acordate, anotate el nombre, Los hombres más altos. Esto es otra trama y enseguida regresamos. En instantes vamos a hablar de Ojo de Pombero y de este libro que tengo aquí de Toto Castiñeiras, que reúne varias de sus obras, creo que las vi a todas, acá está, Toto Castiñeira, y el título es Cantar de Charabón. Toto tiene un teatro con una poética propia. No todos los creadores logran tener una poética propia. Toto Castiñeira, sin ninguna duda, lo logra. Y quiero mostrarte este libro de Slavoj Žižek, con quien uno algunas veces está muy de acuerdo, otras no tanto. Como un ladrón en pleno día. El poder en la era de la poshumanidad. Es en lo único que no me gusta del libro, que diga la poshumanidad. No, todavía estamos en la humanidad. No hay poshumanidad para mí. Pero hay muchas de las hipótesis que sostiene Žižek en este libro que son realmente muy, muy valiosas. Žižek es un provocador, pero provoca desde la inteligencia, que no es lo mismo que un infatuado, que es un imbécil que habla y habla y habla. En cambio, Žižek no. Žižek provoca desde la inteligencia. Así que compartimos Como un ladrón en pleno día. Y otro más. De la saga de Sergio Holguín, este fue el primero, La fragilidad de los cuerpos. Qué libro que no me lo olvido, porque es terrible, ¿no? Las cosas que ocurren en la Argentina. Son unos pibitos que juegan en la línea del tren Sarmiento, línea que conozco muy bien porque viví en Castelar en mi infancia y adolescencia. Juegan a que viene el tren. Entonces se ponen en la vía y el tren viene y tenés que saltar antes de que te mate. Y los apostadores le hacen hacer eso a las criaturas. Bueno, sin comentarios. Una vez Sergio me dijo, bueno, es ficción. Yo averigüé y no es tan ficción. O por lo menos en algún momento no lo fue tan así. Ahora, ¿qué mierda tenés que tener en la cabeza, ¿no? Para hacer una cosa así. Digo, por parte de los apostadores, no por parte de los pibitos. Terrible, pero un libro que a mí me gustó mucho, realmente me gustó mucho. Ahora voy a caminar, cuando camino las cámaras se enloquecen un poco, pero Toto Castiñeira está acostumbrado a las cámaras, trabaja en el Cirque du Soleil, para vos esto es este cambio chico. Qué buen espectáculo es Ojo de Pombero, qué buen espectáculo. Gracias. Porque Pombero es como un duende paraguayo, un mito paraguayo. Claro, es un mito, ¿no? Sí, un mito guaraní. Tiene que ver con el desborde, con la lujuria, Tiene que ver con varias cosas. Mala onda por momentos, ¿no? Mala onda por momentos, buena onda porque hay entre los campesinos
digamos, una especie de queco al cual le hacen ofrendas, sobre todo tabaco y alcohol y etcétera, y él los ayuda en la cosecha. Sin embargo, en el mundo de lo femenino es un acosador, es un abusador, es un violador, es un asesino. El mundo de los niños, o sea, lo más naif es que a los niños los mandan a dormir la siesta porque si no los agarra el pombero. Es una especie del hombre de la bolsa. Tiene algo de Dionisio, ¿no? De dionisíaco, de desborde, de locura. Ahora, qué notable el espectáculo. ¿Cómo conseguís una poética propia? Los cuerpos de los actores que ahí estamos viendo. Ahí estamos. El juego, la forma en que trabajás con un método, bueno, no sé, con una poética que tiene que ver con lo circense, que tiene que ver con el desborde, con la danza, y que tiene mucho que ver con Latinoamérica para mí. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo no creo que pueda definirlo bien porque creo que es compleja la construcción de un lenguaje y como creador me es muy difícil hablar de esta construcción. Pero con Guriza... Sí. Con Orillera, con Voraz y Melancólico. Con Voraz y Melancólico. Ahí hay toda una cosa gauchesca. Sí. En Orillera está igual el mito de la Nereida, en este caso marplatense. Siempre hay algo atravesado. Yo digo que son romances, ¿no? Que es un mundo de romances atravesados por mitos. Yo sigo hablando de algo que tiene que ver con un mundo de mujeres, con unos melodramas atravesados por lo generacional y por el conflicto y la problemática del género, del ser hombre, mujer, ser otra cosa. Eso a mí me convoca mucho más que el mito. Ahora el mito me ayuda a que, digamos... Pero hay algo de lo que haces en el espacio escénico que es único, ¿no? Sí. Me acuerdo del espectáculo de Linterna, ¿te acordás? ¿Cuál era? Guriza. Sí. En el Sánchez de Bustamante. Sí. Sánchez de Bustamante. Me acuerdo lo que era la iluminación con las linternas. Sí, se iluminaba. Hay algo de puesta en escena tuya, sí, que es única, que uno dice, era como cuando yo veía teatro hoy hablaba del querido Toto Pavlovsky, yo decía, eso es Toto Pavlovsky, bueno, esto es Toto Castiñeira, ¿no? Sí. Me gusta mucho lo artesanal y me gusta mucho el actor que es materia viva, ¿no? El actor como figura plástica, como sonido, como iluminación. Me gusta mucho que se iluminen entre ellos los actores. Guriza fue un proceso muy largo, fueron 3 años y también había 7 lámparas con 10 metros de cable reales enchufadas a enchufes que había que controlar. El control de eso armó, ya solamente el control de esas lámparas armó una coreografía y eso coreográfico casi... encontrado a raíz de la manipulación de esas lámparas, ahí se puso bueno el espectáculo. Yo digo, mirá cómo nos está dirigiendo el cablerío. Claro. El cablerío nos dirigía. Acá en Pombero específicamente nos dirigió un año de pandemia, un año de cuarentena y una necesidad de salir a ensayar y encontrarnos y yo plasmar esta obra que la tenía guardada desde hace unos años y yo digo que un poco la dirigió la pandemia, por eso está un poco loca un poco pero, viral. Digo, además de lo teatral hay algo con la lengua que haces vos que es muy, muy profundo y muy difícil. Casi por momentos parece como que crearas otra lengua, ¿no? Yo cuando leía las obras me acordaba de las puestas. Me gusta mucho el ruido que hace el lenguaje, el ruido, el sonido, la musicalidad. Yo ahí no hago literatura, simplemente... Sí, haces literatura dramática, teatro. Sí, bueno, considero que bajo al papel sonidos y textos que voy proponiendo y que terminan de ser... terminados por los actores. Me gusta decir que es como un sonido. De hecho, en la búsqueda con los actores siempre es el tema de decir, encontremos un sonido general, encontremos una musicalidad, que el público vaya asociando, que el público vaya entendiendo o no, o simplemente dejándose llevar por esa musicalidad. Como en un poema. Como en un poema, sí. Realmente la poesía es importante. A un poema no le pedís una lógica realista que diga tal cosa, tal otra. Lo que buscas es una música, un ritmo, y esto en tu teatro es único, yo creo que es único. ¿Tiene algo que ver con tu estilo, tu trabajo en el Cirque du Soleil? Yo creo que tiene que ver, yo algo que digo cuando entré en el circo allá por el 2000, cuando entré a trabajar en el circo yo no sabía mucho hablar inglés
y a mí eso me salvaba, porque yo hablaba mucho con sonidos, con pocas palabras, con sonido, con mucha gestualidad. Digo, en la convivencia, ¿no? Sobre todo en la creación del espectáculo, donde yo tenía que proponer y los directores venían y me daban devoluciones como podían. Algunos venía cada tanto un traductor, yo decía, prefiero hablar en inglés. Había algo de eso que a mí el lenguaje me empezaba como a jugar algo que me divertía. Me parece que cuando escribo un poco así, como un extranjero, como no sé, extranjerizado, como fundando una nueva zona. Prácticamente hay palabras que parecen inventadas. Sí, es que hay mucho de inventado. De hecho, cantar de charabón, a mí charabón me convoca porque es como un chabón y es un charabón. El charabón no canta. El chabón no canta, es un ñandú adolescente que se golpea contra los... Estuve investigando y digo, sí, no canta. No canta. Por eso nos gustó con Duvati, me decía, ¿cuál es la palabra? Y yo charabón, ¿y qué hace el charabón? No canta. Bueno, un cantar de charabón, más allá del cantar como lo gauchesco del cantar del gaucho, cantar de charabón me parecía un buen título. Ahora, qué bueno tenerlo en libro, porque tu teatro es tan teatro, tan brutalmente teatro, que lo perdería para siempre. Siempre se pierde para siempre, ¿no? Digo, yo nunca voy a poder volver a ver el Hamlet de Halcón, siempre se pierde para siempre. Sí. Pero bueno, hay un registro y hay un trabajo sobre la lengua que para mí es un trabajo importante sobre la lengua, que retoma algo del teatro gauchesco, algunas de tus obras, por lo menos 3 obras trabajan mucho el teatro gauchesco, ¿no? Pero bueno, abren un camino para la interpretación. Sí. Bueno, publicar las obras da mucha ilusión. Yo hablaba con De María, que me escribió el prefacio. Gonzalo. Sí, Gonzalo de María, que me decía cuánta ilusión que genera, porque uno se imagina un director abriendo el libro y siendo atravesado por la obra de uno y queriendo como convocar actores y ponerlo en el mundo de la materia, y eso es muy maravilloso. Y después que a mí me hizo reflexionar de nuevo sobre bueno, esas obras publicadas me hizo reflexionar de nuevo sobre el material. Y me hizo releerlo, y me hizo repensar, y por suerte lo armé con Jorge, con Duvati, y estuvimos muy conectados, porque además fue un momento de cuarentena, así que había tiempo, hablábamos mucho. Intentamos contextualizar las obras un poco mejor, como para darle una tranquilidad al lector, ya que no era espectador y no podía completar con lo coreográfico, ni con lo visual, ni con lo musical. Contextualizar un poco mejor las obras, sobre todo espacialmente o temporalmente. Todo eso fue muy interesante. Ahora, ¿cómo haría un director para hacer tus obras, ¿no? Para decir, bueno, hago esta obra. Y un director tendría que agarrarlo y volverse loco, ¿no? Y estar un poco loco y ser, yo digo, una performance a partir de mis obras sería algo... El teatro es cada vez más performático. El teatro es performático. Sí. En mi opinión, el teatro es performático. Sí. El elenco de Ojos de Bombero es gente que ya trabaja con vos, creo. Porque hay que agarrar ese estilo. Sí. Bueno, la protagonista, Mariela Costa, trabajó conmigo desde siempre, te diría desde los 90. Tenemos mucho recorrido, entonces le dije, estudiate este texto y actuá, y fue suficiente. Sí. No, y había un muchacho que acá dice que lee cada coma tuya, sí, la tiene muy en cuenta, sí, para lo que va a hacer, ¿no es cierto? Sí, eso me da mucho placer, nos da mucho placer trabajar con los que venimos armando el lenguaje, sí, seguramente sí. Y después gente con la que siempre estuve conectado, en este caso en Ojo de Bombero, Mariano Torre. Y ahí estás vos actuando. Ahí estoy yo, haciendo lo que se pueda. Ahí estás actuando. Ahí estamos a los golpes. Julieta Lazo, yo la conozco desde muy chiquitita. Ella arrancó en mis talleres, escapaba de la secundaria del colegio para venir a mi taller de clown, y la conozco desde hace mucho. Entonces le seguí el camino y en la cuarentena dije, vamos, ponete a actuar, vamos a hacer algo. Dale, mandate. Hermoso, nomás. Sí. Y Mariano Torre también, de muchos años de conocernos y con carreras muy diferentes. Entonces cada uno hacia el lugar y bueno, nos encontramos haciendo este trabajo. Está buenísimo. Toto, ¿cuándo tenemos funciones y hasta cuándo? Estamos los jueves en el Picadero por 3 jueves más. Estamos hasta mediados de diciembre. Bueno, está jueves bien. 21 ¿Y en enero, febrero, marzo? Marzo yo supongo que retomamos.
Claro. Vamos viviendo Pero el momento. hasta mitad de diciembre estamos. Sí, seguro. Ojo de bombero, ojo de bombero. Ojo de bombero. Gran Sí. espectáculo. Gracias, Toto, muchas, pero muchas gracias por el libro, que es mío, te aclaro, que no te lo voy a dar. Un regalo. Y muchas gracias por el espectáculo. Gracias. ¿Qué día? ¿Jueves 20? Jueves 21 a 30 en el Teatro 23, Picadero. entradas por alternativa. Entradas por PlateaNet. Por PlateaNet. Hay muchos descuentos, hay de todo. Ahí adentro. Hay descuentos, hay de todo. Tenés que ver ese espectáculo. Es un gran espectáculo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Jueves a la noche vas, lo ves, salís más ancho. Te se viene a la cabeza, te juro. Te juro. Ya volvemos. Esto es Otra Trama. Está Hernán Consino con nosotros. Vamos a hablar de un tema que nos apasiona también, por supuesto, y que tiene que ver con el final de Montoneros y la contraofensiva. En instantes, en Otra Trama. Bien, les conté, vengo contándoles que la contraofensiva, el final de Montoneros de Hernán Consino, es el libro que se ha escrito sobre el tema. Es el único libro, para mí, hasta ahora, de una enorme profundidad de análisis, de hipótesis, que me ha impactado. Y también el impacto de que alguien tan joven lo haya escrito. Porque no es la generación de Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. No, Bien. por favor. ¿Por qué te interesó el tema? ¿Cómo trabajaste? Y yo decía, los enviaron a la muerte a los combatientes, a los guerrilleros, los enviaron a la muerte. Si la dictadura era muy fuerte en ese momento, ¿por qué Firmenich hizo eso? Te escucho. Bueno, un poco lo que traté de hacer en el libro fue justamente restituirle un margen de elección a quienes decidieron volver a la Argentina entre el 79 y el 80, que fue cuando se desarrolló la contraofensiva. La lectura de que fueron unos dirigentes muy desaprensivos que mandaron a propósito al país, a militantes que no tenían tanto poder interno, la verdad es que no se sostiene más allá de algunas posiciones políticas en el presente. Si uno va y mira las fuentes y hace entrevistas, se va a dar cuenta que participaron de la contraofensiva militantes de todos los niveles, digamos, en la jerarquía interna de Montoneros, ¿no? Entonces así han vuelto dirigentes como también militantes más rasos, si se quiere. Sí, es verdad que hay 3 dirigentes que sobrevivieron, que no volvieron al país, y que son esos 3 dirigentes los que un poco invisibilizan los otros 10 dirigentes que sí volvieron. Y bueno, algunos de ellos fueron directamente o asesinados, como el caso de Mendizábal, por ejemplo, o de Croato. Pero bueno, yo diría que se dio en las distintas jerarquías de la organización, la participación. Al menos una evaluación equivocada en cuanto al poder que tenían los militares genocidas en la época. Al menos eso ocurrió. Sí, a mí una de las cuestiones que me interesaba marcar en el libro era la idea de que se puede reconstruir históricamente el proceso sin la necesidad de hacer un balance explícitamente político. Claro. Categorías que, por otra parte, han sido utilizadas, como digo, el error, dónde está el desvío, el error, la equivocación. Yo creo que son miradas que tienen mucho más sentido en militantes que protagonizaron ese proceso o incluso gente de esa misma generación que para el quehacer histórico necesariamente. Yo un poco lo que traté de hacer es reconstruir el proceso histórico tratando de abstraerme de que terminó siendo la derrota y no considerar a esa derrota, como pasa en un montón de otras producciones, como si hubiese estado prefijada o predeterminada de antemano, ¿no? Un poco sucede. El título dice el final de Montoneros. Montoneros termina allí. Te pregunto, ¿esto tiene que ver con un foquismo y con una incapacidad para retomar el momento en el que movilizaban 1 millón de personas? Es decir, ¿por qué la organización va perdiendo tanto terreno en el campo político, aunque pueden considerar ellos, o vos, que lo ganó en el campo militar? Es muy buena tu pregunta y no tiene una contestación taxativa y corta. Voy a tratar de ensayar alguna mínima respuesta.
Yo creo que hay que pensar el repertorio político-militar de Montoneros, cómo se fue expresando a través de los distintos contextos que vivió la Argentina entre el 68, 69, 70, cuando arrancan ese tipo de organizaciones, digo, no solo Montoneros, hasta el 79 y 80, cuando finaliza ese proceso. Y en el medio lo que fueron marcando las distintas, si se quiere, las distintas estrategias era la propia mirada que la conducción de Montoneros tenía sobre el proceso político que estaba atravesando, y que era una mirada, a su vez, muy condicionada por la guerra popular y prolongada en un momento, y en el caso de la contraofensiva por la insurrección popular armada. Ellos nunca, digo, los militantes de Montoneros nunca dirían que respaldaban el foquismo, al cual consideraban superado desde la experiencia de Guevara en Bolivia en el 67, pero sí lo que buscaban era una insurrección popular armada, siguiendo o pensando en el modelo de la revolución sandinista, y querían ponerse a la cabeza de supuestamente una suerte de explosión popular que los iba a reconocer como dirigentes, ¿no? Que trataron de alguna manera de replicar ese engorde que vos me preguntabas entre el 72, el 73 y el 74, con resultados totalmente distintos. En el libro hay testimonios de gente que yo nunca pensé que iba a permitirse entrevistar. Esta es la verdad. Porque yo lo intenté, no con tu rigor, por supuesto, simplemente como periodista, y nunca quisieron hablar. De pronto me encuentro en tu libro donde hablan, dicen, cuentan, y esto me parece un material extraordinario que otros no lo han conseguido. ¿Cómo es esto de que lograste tantas entrevistas de gente que vivió ese momento? Bueno, lo primero que tengo que decir es que también se me negaron muchos entrevistados, claro, con lo cual eso me sucedió también. Son vivencias dolorosas de recordar para mucha gente, pero también es cierto que quizás ya ha pasado más tiempo y se pueden revisitar esos procesos quizá con otras miradas. Y yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que quería mostrar en el libro, que historia y memoria, digamos, están íntimamente relacionadas cuando hablamos de la historia reciente, y que reconstruir históricamente nuestro pasado reciente implica contextualizar esas memorias, de dónde vienen, quiénes son, qué es lo que están pensando. Hace un rato hablabas vos de la performatividad. Bueno, hay continuamente en las fuentes, sobre todo en las fuentes escritas, un nivel de performatividad muy elevado, ¿no? La idea de fuentes que intentan convencer. Entonces uno se topa con documentos de Montoneros en el 79 y los lee, y claro, parece que fueran una organización poderosa como eran en el 73 o en el 74. Y eso es porque son documentos que están invitando al resto de la militancia también a activar. Entonces, un poco lo que yo traté de hacer es eso, es de enhebrar esas distintas memorias, esas distintas vivencias y trayectorias personales con una generalidad también del proceso histórico. Yo hablé mucho con Juan Gelman. De hecho, le hice una entrevista pública en la Feria del Libro de Frankfurt, que había mucha gente escuchando a Gelman, obviamente, ¿no? Y él fue condenado a muerte por Montoneros, por ejemplo, ¿no? El caso de Pacurondo. Pacurondo lo mandan a Mendoza. Era imposible que no lo mataran en Mendoza. Hasta yo me di cuenta de esto, ¿no es cierto? Y la pregunta que te hago es, primero, ¿intentaste llegar a Firmenich? Segundo, ¿Firmenich se hace cargo de la contraofensiva? O sea, ¿Firmenich sostiene que la contraofensiva fue una decisión correcta? No intenté llegar a Firmenich porque sé que no otorga reportajes. Por otra parte... Cuando los otorga no habla. El libro de la colega O'Donnell prácticamente no dice nada. No, por eso es una contestación a un correo electrónico, digamos. Claro, o habla muy poco, digamos, o habla generalidades, ¿no? ¿Qué pensás vos?
Yo pienso, y lo relaciono con tu segunda pregunta, digo, la contraofensiva fue plebiscitada en todos los organismos de dirección de Montoneros, es decir, en la conducción nacional, donde obviamente la primera figura era Firmenich, como también en el partido montonero, en el movimiento peronista montonero, pero lo cierto es que cuando se produce la reunión, bueno, están todos de acuerdo. Después, obviamente, el nivel de responsabilidad que tiene la conducción de la organización no es la misma que el nivel de responsabilidad que tiene alguien que no tiene justamente ese lugar en esa. Pero yo lo que quería era pensar mucho más cómo esos militantes que no tenían ese poder interno confiaron en esa propuesta. Incluso hay quienes volvieron independientemente de lo que planteaban los documentos. Querían volver. Entonces, una de las cosas que me interesa que quede en claro es que la contraofensiva como significante es una, pero el significado también se la daba a cada militante, si se quiere. El significado de por qué decir que sí o por qué decir que no. Claro que sí, pensaba, entraban por fronteras que no era el aeropuerto de Ezeiza. Algo que aprendí yo de tu libro, que no sé si lo decís directamente, pero yo lo tengo todo marcado. Los militares tenían un aparato de inteligencia sólido. Yo pensaba que eran un grupo de genocidas atorrantes, que lo sigo pensando, pero no que tenían un aparato de inteligencia tan sólido como para estar esperando a los que llegaban. Bueno, hace muy poco fue la sentencia del juicio oral por los delitos de la contraofensiva, que tuvo entre sus particularidades, fue el primer juicio que juzgó el accionar de inteligencia. Y el accionar de inteligencia como parte constitutiva del terrorismo de Estado. O sea, es parte del terrorismo de Estado. Y en el caso de las organizaciones armadas, y pienso no solo en Montoneros, podemos hablar del FARC, la que sea, digo, todas convivieron con la infiltración y con la inteligencia de parte de la dictadura, digo, sobre todo en momentos que alcanzaron más notoriedad y que fueron más amplias. Bueno, era muy complicado también darse cuenta quién colaboraba, quizás si había alguien no, bueno, y lo que se extraía bajo militares. tortura, sobre lo que no tengo nada que decir al respecto. Es decir, la tortura es la tortura. O sea, yo suspendo absolutamente el juicio. Yo sobre también esas cuestiones, suspendo totalmente el juicio. Me están torturando. Vaya a saber qué podés decir o hacer, no lo sabemos. Como también con un montón de otras cosas, ¿no? O sea, mi idea era tratar de reconstruir ese proceso y evitar sobre todo las condenas morales y los balances políticos. Claro. Y lo lograste, pero con creces lo lograste, ¿no es cierto? Lo lograste con creces. Porque además reconstruís una época que todos sí, los que la vivimos, los que no la vivimos, o sea, México, Cuba, el Líbano, los campos de adiestramiento, porque la sensación era que era posible la revolución. Esa es la sensación. Yo me acuerdo de haber hablado con Ricardo Forster y él decía muy claramente que había no se puede pensar la época sin ir a la época. Es decir, una persona de 20 años era un combatiente, recordemos la hija de Rodolfo Walsh, era un momento donde se percibía que era posible esa lucha y esa transformación. ¿Estés de acuerdo o no? Pero se percibía eso. Absolutamente. Y vos lográs transmitir ese clima de época también, ¿no? México y el Líbano eran lugares donde se entrenaban para volver a la Argentina, ¿es cierto? Además, todas organizaciones, digo, y pienso en Montoneros, pero también pienso en la OLP o pienso en distintas comunidades de exiliados que fueron forjando espacios transnacionales. En ese sentido, una de las cosas que yo también planteo es cómo la política pública de Montoneros se traslada al exterior y al exilio. Y cómo en ese exilio Montoneros sigue activando públicamente, denunciando a la dictadura militar, conformando la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, digo, esta idea de lo político y lo militar, que a partir de los 80 se empezaron a pensar como dos cuestiones absolutamente antagónicas, no tenía que ver con ese espíritu de época. En esa época que yo reconstruyo, lo político y lo militar eran parte de una misma forma de hacer política. Exactamente, exactamente.
¿Por qué escribiste este libro? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, este libro es una versión de mi tesis doctoral, y yo empecé, o sea, estaba terminando la facultad en la Universidad de Buenos Aires, y ahí entré a entrevistar en el archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Que bueno, la idea es que se van entrevistadores y hacen entrevistas a compañeros de distinta índole, de los padres y madres secuestrados, de los casos de nietos que hay para restituir, cosa de que cuando ese nieto o esa nieta sea restituido en su identidad, puedan acceder, aunque no sea de forma mediada, a cómo pensaban sus padres o a conocer algunos de esos gustos, etc. Y ahí empecé a tomar contacto con la situación de entrevista, pero también con muchos participantes de la década del 70. Claro. Y me fue interesando cada vez más. Y una vez me acuerdo que hice una entrevista y alguien habló de la contraofensiva, y bueno, ahí empecé a buscar y me decidí y seguí. ¿Y lo presentaste al Fondo de Cultura Económica? Sí, lo presenté al Fondo de Cultura Económica, que por suerte confió en el trabajo, y bueno, lo editó y lo publicó. Te felicito. Realmente, Hernán, aprendí mucho con vos y es muy bueno para mí. La época me toca demasiado, pero bueno, me conmueve. Gran libro. Muchísimas gracias, Osvaldo. Terminó el programa. Señores, nos reencontramos en 7 días, por supuesto, para hacer, como siempre hacemos, otra trama por la televisión pública. Muchas, pero muchas gracias de verdad por elegirnos, y no dejes de leer el libro de Hernán Confino. No dejes de leerlo. Un abrazo a todos. Chao.